Hay temas en nuestras sociedades que son hasta cíclicos, es decir, se repiten a lo largo de la historia en distintos momentos. Y hay temas que están presentes también en el debate cotidiano, más allá de lo social, más allá de lo político, obviamente sobre sus consecuencias. Uno de ellos, que ha cobrado recientemente pues centimetraje a través de los medios de comunicación, pero sobre todo en la cotidianidad de la gente, tiene que ver con la corrupción, obviamente por los recientes hechos. Nosotros nos preguntamos también a través de este debate si esto es algo actual, viene de historia, cuando nos remontamos a las cartas, incluso a los hechos durante la Primera, la Segunda, la Tercera República, cartas incluso donde Bolívar se expresa acerca de esto, vemos que es algo que tiene historia. Ahora, los elementos de antes, los elementos de ahora, es algo que podemos analizar en esta conversa. Así es, pero desde tanto antes como ahora debe haber justicia y es precisamente lo que se está haciendo actualmente en nuestro país. Recordemos que desde el año 2023, especialmente por mencionar las acciones más recientes que ha tomado el gobierno nacional, se ha hecho énfasis en acabar con la corrupción a través de esta operación Mano de Hierro y se ha hecho justicia precisamente incluso en el circuito judicial de Caracas, también en las empresas básicas de la CBG, Cartones de Venezuela, PDVSA Cripto. Son solo algunas de las tramas de corrupción que ha logrado la Fiscalía en cooperación con los organismos de seguridad del Estado para acabar con esa trama de corrupción que lamentablemente algunos funcionarios han caído en este delito y ha sido enfático el presidente Nicolás Maduro en hacer justicia y cumplir la ley porque esto va en detrimento de nuestra república y de la función y del bienestar de todo nuestro pueblo. Obviamente cuando nos referimos a corrupción nos referimos a esos hechos indebidos, a esas acciones indebidas que van más allá obviamente de esa función pública que asuma. Y lo más importante es que puede verse en cualquier nivel y ahí es donde está el debate. Yo me preguntaría, ¿tiene que ver con lo social? ¿Tiene que ver con lo político? Puede verse además en esta conversa también este debate acerca de dónde proviene y sobre todo qué podemos hacer para minimizar estos hechos que al final le hacen daño ¿a qué? Al pueblo. Mira, y hablando de dónde viene, vamos a ver este material que preparó nuestro equipo de producción para remontarnos a la historia. Adelante. Mira lo que estoy leyendo. La verdad que Bolívar realmente era un hombre de principios. ¿A qué te refieres? No, aquí habla de cómo Bolívar luchó contra la corrupción en su tiempo. Imagínate, pena de muerte a los corruptos. ¿En serio? Bueno, eso es bastante extremo. Sí, pero al parecer era efectivo porque dice que en el 2 de enero de 1824, cuando era presidente de Colombia, decretó la pena de muerte a todos los funcionarios que malversaran fondos. Eso incluía también a los jueces que no quisieran acatar el decreto. ¡Wow! Eso sí es tomar medidas drásticas. Exacto. Bolívar no solo hablaba, sino que actuaba con determinación. De hecho, nunca aprovechó su posición para beneficio personal. Al contrario, murió hasta con ropa prestada. Es increíble cómo un líder puede influir tanto con su ejemplo. Definitivamente, Bolívar demostró que la integridad y el sacrificio son fundamentales para un verdadero liderazgo. Murió en la modestia, pero su grandeza trascendió los siglos. Bueno, creo que tenemos mucho que aprender de él, sobre todo en estos tiempos. Sin duda, por un mundo con más líderes como Bolívar. Wow. Me encantó. Sí, insigne Bolívar, además, bueno, destacar que hoy 19 de abril se conmemoran 214 años de esa gesta emancipadora, de esa declaración de nuestra independencia. Vemos ya hoy, el día de hoy, varias actividades para conmemorar esta fecha tan importante para nuestro país. Y no es algo que está divorciado de lo que estamos hablando, tiene que ver con la historia y de hecho cuando revisamos pues estos hechos de la caída de la Primera República, de la Segunda República, de la Tercera República, el tema de los intereses particulares cobraba ahí cierta relevancia, además de otros hechos particulares que determinaron obviamente estas épocas, pero momento de presentar a quienes nos acompañan el día de hoy que van a dilucidar esto de una mejor manera para ayudarnos a entender cómo ha sido todo este proceso, por supuesto, y qué estamos viviendo en estos tiempos actuales. Adelante. Ajá, ya lo tenemos con nosotros. Tenemos a Hernán Olivi, profesor investigador de la UNEFA.
Tenemos por Universidad acá. Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así es. Tenemos también a Álvaro Espinosa, profesor de Filosofía e Historia. Y por supuesto nos está acompañando Whitney Testa, este equipo, el Dream Team. Miren, bienvenidos. Nosotros venimos tocando, obviamente desde lo histórico, nos hicimos de hecho esa pregunta y ahí mismo nos las ha respondido Carla también con hechos particulares donde se menciona el Libertador ante esto, ¿no? Ante este flagelo, ante la corrupción que hemos visto en nuestros días, pero que es necesario analizarlo, digamos, en la historia republicana y la historia más reciente de nuestro país. Yo no sé quién quisiera comenzar a La hablar. antigüedad es un grado. Muchas gracias, Adelante. profesor. Buenas tardes. El Libertador ciertamente fue un luchador incansable contra la corrupción. Tan es así que cuando él arengaba a las tropas antes de entrar en batalla, nosotros, los mejores generales arengaban a sus tropas eran Bolívar y Sucre. Eran extraordinarios arengando a sus tropas. Y Bolívar les decía, entre las cosas que les recordaba, les decía que eran los vengadores de América. Hijos de la libertad, imagínense, y la tercera, soldados del derecho. Ahí es donde nosotros entendemos la importancia que le daba el libertador Simón Bolívar al derecho. Los soldados eran los soldados del derecho, imagínense usted. Y bueno, desde muy temprano, cuando comenzó su accionar público, ya en 1817, cuando estaban sitiando a Puerto Cabello, él dictó una medida también de pena de muerte a los que prevaricaran con los dineros de la nación, a los contrabandistas, a los que tomaran dinero del erario público. Y desde muy temprano, ya 1817, imagínense usted, cuando empezó su acción pública. Profesor. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, antes que todo, el saludo de rigor, ¿no? Yo agradezco nuevamente la invitación que me hacen a este excelente programa, pero antes sí quisiera presentarles un saludo patriótico de mi mayor general Ricardo Nicodemo Ramos, rector de la UNEFA, excelencia educativa abierta al pueblo. Y también me voy a aprovechar el momento Aprovecha. para mandarle un cálido saludo y respetuoso saludo a mi general de brigada Pompeyo Torrealba, presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, a la doctora Mireya Leal Bullón, vicepresidenta de la Sociedad Bolivariana de Venezuela y presidenta de la Sociedad Bolivariana de Caracas. Claro. Bien. Entonces, antes que todo, yo quisiera también señalar algo con respecto al entorno, la situación y algunos antecedentes históricos. Nosotros tenemos que recordar que estos males empiezan con la misma llegada de los conquistadores. Claro. Ahí me responde Sí, la pregunta que yo hacía con en la el misma inicio. llegada de los conquistadores, sí, en la época en que llegó la conquista y comenzó la colonia, a España les sorprendió que Cristóbal Colón hubiera descubierto pues, el Nuevo Mundo. Ellos no estaban preparados ni tenían la legislación para poder controlar a los hombres que venían del viejo continente a estas nuevas tierras. Así es. Sí, y resulta ser que, bueno, que se consiguieron con el paraíso del Edén lleno de recursos. Y esos hombres que según ellos, tuvieron que cruzar el mar, pues, de las tinieblas y lanzarse a esa aventura, ellos quisieron cobrar, pues, ese miedo que tuvieron de llegar a estas nuevas tierras. Entonces se volvieron, pues, unos depredadores que, por cierto, tenían que enviar a la corona el quinto real, pues, del impuesto de todo lo que encontraban aquí. Así es. Y desde ahí es que viene ese... ¿Cómo se va instaurando? O sea, se va Sí, se va enquistando Ajá. en esa sociedad de aquella época, en la sociedad colonial. De hecho, nosotros podemos observar o podemos leer en el libro de Francisco Herrera Luque, Los Amos del Valle, cómo esa sociedad caraqueña,
de los apellidos de hoy día, por cierto, Sí, que han sobrevivido a través del tiempo, en esa sociedad caraqueña se especificaban las formas y maneras de quitarle algunas ganancias a la corona para ellos poder disfrutar Claro. de Ahora, esos beneficios. Cuando hablamos de Mantenerse la de alguna corrupción, hay otro término que se introduce de manera franca y es el tema de la traición, ¿no? Sí, Ya lo decía claro. Jocelyn, Eso va muy ligado. cómo iba esta conformación de las repúblicas, cómo también eso se fue de una u otra manera, no se lograba concretar de manera permanente, y una de esas razones era por eso, por el tema de los intereses y la Claro, traición. por los ¿Cómo se intereses vinculan particulares. estos dos términos, no? Bueno, desde el principio ya sabemos que ellos empezaron a cambiar, los amigos que vinieron de España empezaron a cambiar espejitos por pepitas de oro. Claro, Desde vidrio el roto. primer momento, cuando vieron los collares que tenían, las pulseras que tenían con perlas, ya empezó ahí la corrupción. Ahí empezó, desde el primer día. O sea que eso ya venía innato En esa sociedad. en esa sociedad, que desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, llegó a estas tierras y fueron los que nos descubrieron como si nosotros no existiéramos, como si nunca hubiéramos existido. Entonces, por supuesto, el delito de la corrupción está muy ligado con el de la traición, y esto no es nuevo, porque si nos remontamos un poquito más atrás, yo considero muy particularmente que la historia se ha hecho en base a guerras y traiciones. Si no, pregúntele a nuestro Señor Jesucristo. A César. ¿Quién fue el primero que le dio la puñalada a César? Su propio hijo. O sea que la traición por la corrupción, por tener acceso al poder, por tener acceso no tanto al poder, sino Claro, al dinero, al dinero. hacen que los hombres se vuelvan locos. Por eso es que Bolívar dice en este decreto de 1824 en Lima, ordena, porque fue cuando él era el dictador de Lima, él ordena, él ve el desorden que hay en la administración pública, que se dilapidaban y se robaban los reales, aquello era un desastre. Él hizo un decreto con solo 4 artículos. Primer artículo, el que se robe más de 10 pesos, pena de muerte. Segundo artículo, juez que no esté de acuerdo con el primer artículo y pretenda minimizar o ablandar la pena, también va a pena de muerte. O sea que el corrupto, el juez que lo pueda amparar. Y tercero, el tercer artículo, el pueblo tiene la potestad y el derecho de denunciar cualquier funcionario que esté haciendo robos públicos, esté metiendo la mano en el erario nacional. Y el cuarto artículo era, esto debe publicarse y colocarse en todas las oficinas públicas de la nación. Escarmiento para todo el mundo. Usted acaba de tocar algo que en este momento de la conversa de manera cronológica lo vamos a hacer, y es esa consulta que se le ha hecho al pueblo venezolano, porque obviamente en nuestras leyes creo que es la condena máxima es de 30 años, particularmente independientemente de esos delitos, algunos se pagan y otros quedan impunes cuando se cumple esta condena. Ese debate que se ha dado debe hacerse y debe hacerse de manera inmediata. Es una pregunta que les hago para que la respondan obviamente a lo largo de esta conversa, pero antes nos vamos a la pausa. Pero antes, publicidad, Jocelyn. Con Pago Móvil BDB QR del Banco de Venezuela, tus pagos son al instante. Abre BDB App, escanea el QR y coloca el monto. Así de fácil, puedes pagar en comercios, tiendas y restaurantes. Y juácata, porque para el BDB el mayor valor eres tú. Ya venimos. ¿Qué tanto sabes sobre el Libertador como ejemplo de honestidad? Número 1. En el Manifiesto de Cartagena, en el año 1812, Simón Bolívar alerta acerca de la corrupción diciendo: los códigos que consultaban nuestros magistrados no eran lo que podían enseñarle la ciencia práctica del gobierno, sino lo que han formado ciertos buenos visionarios que, imaginándose repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política, presumiendo la perfectibilidad del linaje humano. De aquí nació la impunidad de los delitos de Estado. Número 2.
En una carta de Bolívar a Santander, donde el neogranadino le propone negocios turbios, Bolívar le escribe: he visto la carta de usted en el que propone sea yo el protector de la compañía que se va a establecer por la comunicación de los dos mares por el istmo. Después de meditar mucho, me ha parecido conveniente no solo no tomar parte en el asunto, sino que me adelanto a aconsejarle que no intervenga usted en él. Yo estoy cierto que nadie verá con gusto que usted y yo, que estamos a la cabeza del gobierno, nos mezclemos en negocios puramente especulativos. Esta carta la escribió el 22 de febrero de 1825. Número 3. Meses después, el 21 de octubre de 1825, Bolívar vuelve a escribirle a Santander para expresarle: voy a contestarle a usted sus cartas que a la verdad será bien difícil poder hacerlo. No he visto aún el Tratado de Comercio y Navegación con la Gran Bretaña, que según usted dice es bueno, pero yo temo mucho que no lo sea tanto, porque los ingleses son terribles para estas cosas. Sobre la administración de usted diré que ha aclimatado las leyes en América y que ha burlado los axiomas de la política. Bueno, continuamos acá con su programa Al Día. Estamos viendo ese material de Aurelín y veía a Hernán así asentando la cabeza. ¿Por qué? Claro, porque hay muchos detalles todavía que quedan con respecto a esto. Fíjate que cuando estamos hablando de los antecedentes, pareciera que la historia se repite. Sí. Ya cuando el Libertador le tocó enfrentar todos esos casos de corrupción, eso ya venía una historia de vicios que se estaban consolidando en la época de la colonia que él tuvo que enfrentar. En estos momentos también nosotros estamos enfrentando pues, unos vicios que vienen de la Cuarta República, del momento cuando decían: pónganme donde hay, a mí no me den, pónganme donde hay, yo hago lo demás. Y una de las principales organizaciones políticas antiimperialistas, que fue AD, uno de sus líderes, Gonzalo Barrios, decía: aquí todo el mundo roba, porque aquí no hay razón para no robar. Entonces nosotros venimos con esa carga, esos vicios y nos estamos deslastrando. Fíjense, yo a veces hago comparaciones históricas. El cristianismo se consolidó casi 4 siglos después que falleció Cristo. Claro. 300 y pico de años después. Nosotros, bueno, ya llevamos 200 años después del legado del Libertador y estamos consolidándonos y vamos, pues seguramente vamos a obtener esa... Los mismos evangelios se escribieron muchísimo tiempo Claro, es que después, algunos más cercanos. hablar de la lucha de nuestro padre libertador Simón Bolívar contra la corrupción es prácticamente hablar de un evangelio. Claro. Sí, porque eso está dado, incluso hacía referencia cuando estaban hablando del manifiesto de Cartagena, que el Libertador sí, ya él alertaba sobre esa situación, porque él decía que se cometían delitos, pero a cada delito un perdón. A cada perdón otra vez otro delito, y otro delito otro perdón, y así, bueno, pues se continuaba esa cadena de impunidad. Y hacía mucha referencia a las cartas que envió el Libertador a Santander, ¿no? Claro, sí, pero antes de Santander viene una contradicción del padre Libertador con Páez. Páez, a pesar de haber tenido sus triunfos pues, en la lucha por la independencia, él era de los que decía que el erario público era el botín de los que se sacrificaban en la guerra. Él hacía de la política, de los cargos públicos, un negocio lucrativo, porque esa era la recompensa. Por supuesto, el padre Libertador se oponía completamente a esto porque, para empezar, eso estaba en su naturaleza. Era una persona honesta, tanto es así que él no permitía, pues, que incluso rechazó el sueldo. Sí, sí. Y con lo que poco que tenía, le pagaba también a su nana Hipólita Bolívar. Sí, sí, sí. Le pagaba a sus hermanas. Sí, remuneraba parte del trabajo que hacía. Con respecto, fíjese, con respecto a Santander, Bolívar decía de Santander que si Santander no fuera tan avaro, hubiera sido un gran magistrado. Y que los pueblos sin Santander
hubieran sido los mejores pueblos del mundo. Bueno, fíjense que en este material veíamos, de hecho, un fragmento allí de esa carta de Simón Bolívar a Santander, que fue la última que vimos, el 21 de octubre de 1825, pero hay una que escribe 6 días después, el Libertador, ya con conocimiento, obviamente, de este convenio al que hacía referencia en particular, que decía no conocía, y le dice lo siguiente: recibí una carta de usted del 21 de julio en la cual me habla muy pacíficamente de todo como si no hubiera novedad ninguna. El Tratado de Amistad y Comercio entre Inglaterra y Colombia tiene la igualdad de un peso que tuviera de una parte de oro y del otro plomo. Vendidas estas dos cantidades veríamos si eran iguales. La diferencia que resultara sería la igualdad necesaria que existe entre un fuerte y un débil. Un fuerte y un débil, corrijo. El Tratado de Buenos Aires me hizo reír y por lo mismo nada diré en su favor. En reiteradas oportunidades se ve como constantemente lo cuestiona acerca de ciertas acciones, ¿no? Constantemente, porque es que Santander era bárbaro. Terrible. Santander tenía la idea de que el erario público era su caja chica. Sí. De hecho, por las deudas que contrajo pues, el La Ejército República, Libertador, sí. la República, por la Guerra de Independencia se contrajeron algunas deudas. A pesar de las previsiones que tomó el Libertador Simón Bolívar, Santander logró conseguir algunos préstamos El famoso de entes empréstito. privados y de gobiernos extranjeros. Sí. Pero en el interín de los trámites del préstamo, las personas o los testaferros de Santander empezaron Sí. a cobrar comisiones. Así es. Y el Libertador decía que esas comisiones eran tan altas, que eran más altas que incluso el presupuesto para educación de la Gran Colombia. Sí, señor. Sí, no, era terrible. Y el detalle de la pena de muerte, eso ya viene mucho después, en 1813, porque en 1813 Bolívar impuso la pena capital para las personas que tuvieran problemas con el contrabando del tabaco, porque la venta de tabaco era el único ingreso que tenía el ejército República, patriota sí, sí. En los inicios pues, de la En ese campaña momento libertadora. histórico, por Bolívar, supuesto. Bolívar no era el único, obviamente, radical que manifestaba su rechazo a estos delitos de Estado. Hay otros personajes de la historia que podemos traer en este momento que eran radicales en cuanto a esto que nos muestra, obviamente, la literatura de nuestra historia. Sin duda, O sea, ¿qué pasaba con estos otros sin duda personajes? que uno de los que luchaban contra la corrupción era el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Un hombre que más bien rechazaba el poder. No quería poder, porque poder significa manejar recursos. Y él no quería manejar recursos, precisamente para evitar manchar su nombre. Que era lo que decía Bolívar: han hollado lo más sagrado que tengo, que es mi honor, cuando lo acusaban de alguna cuestión. El otro era Santiago Mariño, rico de cuna. Inclusive la familia tenía nexos con la realeza inglesa y toda esta cosa, su mamá, la señora Anastasia. Bueno, él también luchó muchísimo contra la corrupción y él era rico de cuna. Y también murió, como murió Libertador, como murió Sucre, sin dinero, en la más oscura pobreza. Otro era Pedro Briceño Méndez. ¿Cómo no? Fíjese que Pedro Briceño Méndez, Libertador tenía un sobrino que era capitán, hijo de Juana Bolívar. De Juana. Sí. Este hijo murió en una batalla. Bueno, Juana Bolívar, para tratar de recibir mejores beneficios a cuenta pues de la pensión por ser madre pues, de un caído en batalla, ella le ascendió de grado a su hijo. Incluso hubo varios héroes de la independencia que la apoyaron en esto, Claro. pero Pedro Briceño Méndez se negó. No puede ser. Posteriormente, cuando el Libertador se enteró, porque él estaba en Perú en Sí. aquel momento, le recriminó a su hermano: oye, mira, has manchado el honor de tu hijo que cayó como un héroe en el campo de batalla. claro. Sí, no, mire, y felicito a Pedro Briceño Méndez, a Perucho, don Perucho le decía. Perucho. Sí. Entonces, ha sido una lucha constante, ha sido una lucha permanente. De hecho, fíjense que en el caso de Santander, Santander fue una persona terrible, al punto que chocó con el Libertador, que lo llevó a planificar los magnicidios contra el padre Libertador. A eso Sí. me iba a referir. Porque era incómodo para los negocios en Santander Por y su supuesto, combo, ¿no? por Que supuesto. Entre ellos algunos, entre comillas, patriotas venezolanos.
es cierto. Sí, sí. Por las supremas responsabilidades que tenía el Libertador, que era asumir como, o sea, imagínate, hacer república. Ajá, el alfarero de República. El alfarero de república. Él propuso un poder moral que lo dice en el Discurso de Angostura. en el discurso de Angostura. Él lo propone, un poder moral que podamos de alguna manera limpiar el delito de cuello blanco, como él lo llamaba. Y tuvo que adoptar posiciones jurídicas y tomar decisiones de hecho ante el fenómeno del delito muy graves como la pena de muerte. Radicales. Sí, sí, pena Él radical. decía que el único medio de exterminar radicalmente este desorden es dictar medidas extremas y extraordinarias. Seguramente hubo en su momento quien lo cuestionó, ¿verdad? Por estas Seguramente. acciones. Bueno, él era el presidente de la Gran Colombia. Creo que nadie si lo No, cuestionaba no lo era cuestionaría de sotoboche, manera ¿no? directa, pues. Pero sí, por sí supuesto, cuestionaría, obviamente. por supuesto. sus Es que de hecho, acciones. fíjese, hay un escritor, ensayista, y él incluso, no, él hace teatro. Ok. Sí, Carlos Etzel. Ajá. Sí, Carlos Etzel en una obra que se llama Bolívar vive, él hace referencia de que el Libertador en esa circunstancia hizo un decreto de guerra a muerte contra la corrupción. Sí. Porque necesidad pues de crear unas repúblicas nuevas con hombres virtuosos, necesitaba tomar medidas extremas. Y esas medidas extremas, bueno, fue lo que le permitieron consolidar la república, la independencia, bueno, y su nombre ha sobrevivido, pues ya vamos más de 200 años Así es, mira, ya siguiendo su legado. Hemos hablado de la primera, de la segunda, de la tercera república, obviamente de Bolívar, y llegamos a la cuarta. así que vamos a ver este material que nos da pie para seguir esta conversa. Adelante. Cuando aparece el petróleo en ese país, es un cataclismo pacífico, un cataclismo sin violencia, pero un cataclismo de consecuencias incomparables, ¿no? De repente ese pequeño país empieza a llover dinero. El dinero que llovió sobre Venezuela es difícil de mesurar. Yo tengo cifras, por ejemplo, que podríamos citar aquí. Entre 1973, no lo cito por ninguna referencia personal, sino porque fue el año en que los precios del petróleo subieron por primera vez espectacularmente en el mercado mundial. Y 1995, el año pasado, 22 años, a Venezuela, no al Estado venezolano, a Venezuela, comprendida la industria petrolera dentro de Venezuela, le ingresaron por motivo de la explotación petrolera más de 260.000 millones de dólares. Esa es una cifra astronómica. Una cifra que uno no puede medirlo. Eso es lo que usted ha llamado el factor subversivo del petróleo, el despilfarro. Y destructivo y transformador. Ahora, dése cuenta usted, para uno tener idea de esto hay que pensar que cuando Europa quedó desangrada y devastada después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo el Plan Marshall. Y el Plan Marshall consistió en aportar durante 5 años 14.000 millones de dólares. De modo que Venezuela, entre 1973 y el año pasado, en 22 años, se comió 18 planes Marshall. Venezuela debería ser la envidia de la América Latina. Con esos inmensos recursos, debía ser el país más desarrollado, más equilibrado, con los mejores servicios públicos, con la mejor infraestructura. Bueno, y en ese periodo de tiempo, por nombrar solamente un caso, tenemos el Caracazo en el 92, nada más por mencionar uno de los... Claro, como una reacción a esa situación y ante la intención de vender pues los recursos de nuestro país a través del consenso de Washington. ¿Qué pasó con ese dinero? Bueno, Pregúntenle a Ciliberto. Échenos ese cuento. yo les iba a comentar que el petróleo, como dice don Uslar Pietri, trajo tanto dolor al país que hubo gente que lo llamó el estiércol del diablo, ¿usted sabe? La Porque ambición allí. se desbordaron las ambiciones. Cuando vieron tanto dinero sobre la mesa, se volvieron locos, sin duda. ¿Cuánta gente vive como príncipes en Europa?
gente de la Cuarta República. Hubo uno que hasta compró un título nobiliario para que le dijeran loro o ser fulano de tal. Y eso es cierto. Y los que pagan siempre los platos rotos de este desastre son aquellos personajes como el Chino de Recadi. Ajá, claro. Ese es el que paga los platos, mientras los que realmente se lucraron con el dinero de la República estaban jugando golf, como el presidente del famoso Banco de los Trabajadores, que vino de nuestra acción súper humilde. Y bueno, la última vez estaba jugando golf en el Country Club. No, fíjese que hay un detalle con respecto a esto. Un expresidente de Fundayacucho, involucrado en el robo de bonos de la deuda pública, Leopoldo López Gil. Ah, bueno. Sí. Padre de Leopoldo Que es muy López. valiente ahora escribiendo. Sí, a través no, de las hablan redes sociales. de que este gobierno es corrupto. Sí. Bueno, pues. Sí. Esas mismas acusaciones se las hacía Santander al libertador Simón Bolívar cuando no pudo lograr su objetivo. Empezaron una campaña de difamación contra el libertador, acusándolo de inmoral, de corrupto y tantos otros epítetos ofensivos. Ahora, Sí. yo les voy a preguntar algo. Viendo además lo complejo que fue esto que es considerado pues la Cuarta República, que pasó por varias situaciones allí. Ustedes lo han mencionado, el tema de los intereses, han mencionado de hecho algunos casos. ¿En esos momentos se vio alguna respuesta por parte de la justicia como la que se está viendo ahora? Bueno, Más allá, obviamente, de esas acciones que Cuando tomó el se hacían Libertador, dejándolo un demasiado poquito en público. esa cuarta como tal. Toda la vida ha sido la Contraloría General de la República la encargada de hacer pues valer estos derechos. Fue muy laxa, especialmente con estos grandes jerarcas del gobierno de turno. Tan así que hasta los mismos contralores salían con maletas de dinero para el exterior y sus hijos estudiaban. Estaban inmersos, obviamente. Estudiaban en las mejores universidades, ellos iban y venían, hacían compras en París cada 2 días. O sea, realmente era la Venezuela saudita, como también la apodaron. Está barato. Porque era que tú llegabas a Miami y está barato, dame 2. Porque había dinero, demasiado dinero. Y lo peor que el pueblo, que pensaba que tenía dinero, pues no, no tenía, yo creo que ni la 6ª parte de lo que le correspondía. Bueno, y las estadísticas hablan de los índices de pobreza en esos momentos. Exactamente. Bueno, eso fue una de las cosas que cuando llega el presidente Chávez al poder, él dijo que en las arcas no había dinero para pagar el próximo 15 de los trabajadores de la industria petrolera y muchísimo menos del gobierno, de los ministerios. Este pacto de punto fijo entre estos dos partidos políticos, Acción Democrática y COPEI, incrementó este evento de corrupción. Pues es que este mismo pacto era un acto corrupto en sí. Que se dice de punto fijo, empezando por el nombre, que se dice de punto fijo, pero se firma en Nueva York. Sí. Sí, no, ahí empezaron a canalizarse pues las negociaciones para un tiempo yo, un tiempo tú. Ahí empezamos a repartirnos las ganancias. Sí. Los orígenes del pacto de punto fijo es porque Marcos Pérez Jiménez, que era el presidente en ese momento, estaba llegando a igualar el monto de la moneda venezolana, el bolívar, con el dólar. No, lo superó el dólar. Y ya en poco tiempo, bueno, se mereció la portada de la revista Time. La revista Time lo puso en la portada como uno de los mejores presidentes del mundo. Imagínense ustedes. El hombre ya estaba igualando. Y antes de que llegara a eso, el Departamento de Estado se reunió y dijo, mire, este hombre es peligroso. Claro. Ya el bolívar va a ser tan poderoso como el dólar, y como nosotros no tenemos respaldo en oro, y ellos sí, va a ser más poderoso que nosotros. Esa fue la razón del pacto de punto fijo. Entonces ellos llamaron a los que estaban exiliados, entre comillas, y los reunieron, que eran
Rafael Caldera, el señor Rómulo Betancourt Que más tarde sería presidente y el de la señor Jovito Villalba. Y le dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, le vamos a entregar el poder a ustedes, van a haber elecciones, entre comillas, y bueno, para derrocar a Pérez Jiménez, que es un corrupto y un dictador. Entonces, esas fueron realmente los orígenes del Pacto Ese de Punto punto me Fijo. recuerda pues que ahí hay un enlace o hay un puente con nosotros, con la situación actual de nuestra lucha también contra el neofascismo. Sí. Porque uno de los llamados a participar en ese pacto de Punto Fijo fue Rafael Caldera, Sí. uno de los fundadores del movimiento falangista venezolano, Sí. que son los orígenes de COPEI. Era falangista, recordemos a Francisco Franco, ¿verdad? Entonces, y ya Rómulo Betancourt había sido captado por la CIA, Sí. porque Rómulo Betancourt es uno de los primeros luchadores contra, o sea, uno de los primeros comunistas. Vamos a decir Sí, porque socialista. el pues. Departamento Sí, de sí. Estado no le tenía confianza hasta que por las posteriores conversaciones, hasta los resultados Sí. posteriores del Pacto de Punto Fijo. Sí. Bueno. Miren, obviamente estamos haciendo Anotando aquí también. sí, una construcción cronológica de todos estos momentos, porque obviamente se maneja la matriz de qué está sucediendo ahora, pero es algo que viene de antes y hemos visto cómo se ha enfrentado en distintos momentos y cómo se ha manifestado en distintos momentos por quienes el día de hoy señalan desde una postura nada coherente con su accionar en el pasado. Nos vamos a una pausa. Así es, ya venimos con Chiquita. más al día. Ya venimos. Mira, saludos a Eduardo, a la comunidad sorda que nos está viendo a través de las pantallas venezolanas de televisión y que obviamente a través de Whitney está disfrutando de este programa. Saludos, Eduardo. Su comentario, su opinión, lo estamos esperando. Por aquí me ponen, no hay mejor programa que pudieran haber tocado hoy 19 de abril. Ya voy a decir el nombre de quien me lo dijo. Se escribió a través de Sí, se me perdió. Ahorita aldia.tv8. Ajá, lo escribo, lo Pausa. digo ahorita, ya venimos. Hoy nos vinimos a las calles de Caracas, específicamente en Chacao, para preguntarles, ¿crees que las medidas para castigar a los corruptos son realmente suficientes? Acompáñeme y lo averiguaremos. ¿Crees que las penas para castigar a los corruptos son suficientemente duras en Venezuela? No. No, para nada. Deberían de ser más fuertes. Bueno, no les sabría decir. ¿Sabría cómo responderte porque no estoy al tanto ni sé nada del tema? Te respondería, pero no sé cuáles son las penas exactamente aquí en Venezuela. Bueno, no estoy muy empapada en el tema. Pero bueno, aparentemente no. No, no lo son. Para empezar, que no los castigan. Parte de las opiniones que dan los caraqueños sobre este tema que ha dado bastante de qué hablar. ¿Y ustedes qué opinan? Bueno, opinamos que obviamente sigue siendo un tema complejo para hablarlo, pero hay que llevarlo al debate. La gente lo pidió hace muchísimo rato, lo pedía, viendo además las actitudes de ciertos funcionarios que no corresponden con un modelo, con un proceso político, sino corresponden más bien con unas actitudes individualistas de sus propios intereses y de su propia forma, además de ver el proceso. Por supuesto, bastante cuestionable. Y obviamente se da un debate, ¿no? Desde el Ejecutivo Nacional, desde el mismo jefe de Estado, diciéndole a la gente, eso se lo dejo a ustedes, se los dejo al mismo pueblo, digamos, las medidas o cómo se va a transformar las leyes de acuerdo a lo que estamos viviendo, pero no deja de ser obviamente lamentable lo que ha sucedido con ciertos funcionarios y que vale destacar que la justicia sigue actuando, que la inteligencia sigue actuando para seguir agarrando a quien está incurriendo obviamente en delitos graves y además cuando miramos que no es justificable para nada lo que ha sucedido en distintos momentos, pero cuando miramos la situación tan complicada que estamos atravesando porque todavía estamos bajo sanciones, que todavía obviamente hay situaciones cuestionables con respecto al nivel de vida de los venezolanos que ha sido duramente castigado a propósito de todas estas sanciones, a propósito de todos estos robos, a propósito de la misma corrupción. Pero las leyes se buscan transformar y yo creo que es un buen momento para pedirle al pueblo justamente que se exprese y que sea el mismo pueblo el que castigue obviamente a todas estas personas que se han investido con ciertos cargos en algún momento, pero que tienen que ser castigados. Bueno, la propuesta ya la hizo el presidente Nicolás Maduro con el tema de la cadena perpetua. Quisiera saber su comentario también sobre esta propuesta que ha hecho el presidente Nicolás Maduro en días recientes. Bueno, el Ministerio Público
en este momento sigue investigando la trama de corrupción. Este proceso no ha acabado. No. Lo ha dicho el fiscal general de la República. Para nada. El mismo defensor, el mismo fiscal dijo, estamos apenas empezando. O sea que hay mucha tela que cortar. Pique que se extiende. Sí. Y en relación a las cuestiones de la cadena perpetua, hay ahorita hay un movimiento entre algunas personas, entre algunas que están exigiendo no cadena perpetua, sino que se les catalogue como traición a la patria y llevar a quitarle la vida a aquellas personas que sean corruptos, que violen a los niños, que violen a las mujeres. Sí, que incurran obviamente en delitos incurran en de delitos, alta gravedad. en esos delitos tan Pena asquerosos capital. que hay. Y se legisle, por supuesto, en la Asamblea Nacional, para que haya pena capital para esos delitos y, por supuesto, esas personas que incurren en esos delitos, porque son delitos que realmente uno no tiene palabras. 30 años, que es nuestra pena máxima para una persona que le ha quitado la vida a 15, 20, 30 personas. No es Yo creo justicia. que no se compagina. Claro, yo pienso que, bueno, eso es parte de la consolidación de la Revolución Bolivariana. Ya cuando hacía referencia a Cristo y la consolidación del cristianismo, entonces hace falta y se está trabajando en eso. Esa es la ventaja que tenemos en los actuales momentos. Por supuesto, anteriormente nosotros venimos de una serie de perdones. Sí. Cuando hablaba Leopoldo López Gil, de tanto esos reales que se llevó de la corrupción, y a los 5 años, la anterior ley de salvaguarda del patrimonio público, a los 5 años exoneraba pues, a toda esta gente que estaba implicada en esto. Entonces se ha ido avanzando en las leyes y yo creo que es apropiada esta propuesta de condena perpetua, pero hay que estar pendiente porque así como para ellos, también para nosotros cuando incurrimos en esos delitos. Para todo el mundo. Para todo el mundo. O sea, esto aquí no Entonces, depende de color eso ni es una partido. campanada de alerta para que los que están pensando pues, aprovecharse de ciertas circunstancias financieras lo piensen bien y se metan en el carril. Decíamos nosotros en la pausa, como decía el Libertador, los chupasangre. Sí, De los chupasangre a los caretablas, como decimos. Sangre, el Libertador llamaba a esa gente los chupasangre, chupar la sangre del pueblo. Mira, por aquí me dice Javier, productor acá también de Venezolana de Televisión, excelente programa, en sintonía desde Yares. Saludos al señor Álvaro. Muchas gracias, Javier. Muy amable. Miren, pero esto nos llama, ya con esta reflexión obviamente despedimos o así finalizamos este programa, pero este tema sigue dando de qué hablar y tiene que seguir obviamente en el debate. Desde lo individual, ¿no? Porque obviamente hacemos parte de una sociedad, no podemos pensar, pero desde nuestra conducta como tal, porque vemos además estos hechos en distintos niveles y son cuestionables, ¿qué hace falta, no? O sea, hay que arriesgar en el tema de la formación, o sea, hay que profundizar en todos estos temas. Quienes asumen obviamente estos cargos tienen que tener un nivel elevado de conciencia para poder lidiar todos los días con estas situaciones. Esos eran los hombres virtuosos que llamaba el Libertador para la conformación de las nuevas repúblicas. No, y también hacer mucho más énfasis en cuanto al control y seguimiento de todas estas tareas y a quienes se designan en estas funciones, ¿no? Haciendo la autocrítica. Contraloría social. Sí, inclusive Bolívar decía que los cargos públicos deben ejercerlo gente honesta, así sean enemigos. Así sean enemigos, claro. Imagínense usted el grado de conciencia. Y desprendimiento también. De atrevimiento que tenía Bolívar, que decía que hasta el enemigo puede servir si es honesto. Claro. Pero no, bueno, que iba en contra, Patria, por ejemplo, inclusive, porque muchas de las cosas que se le dicen a Bolívar fue el decreto de guerra a muerte, se le echa en cara, se le echa en cara de que mató mucha gente, fusiló mucha gente, etcétera. Pero acuérdense que estábamos en tiempos de guerra y eso era una guerra sangrienta. Nosotros casi no teníamos artillería, y España tampoco, muy poca artillería. Las guerras nuestras fueron muy sangrientas porque fueron guerras prácticamente de arma blanca.
lanza, cuchillo. Y seguimos sable. en guerra. Y seguimos en guerra. Pero Y con porque- otros elementos. Con otros elementos, con otro enfoque. Y si se quiere, mucho más grave. Sí. Porque la guerra híbrida, multiforme, todos estos nombres que recibe, pero al final las medidas estas, las mal llamadas sanciones, Sí. las medidas coercitivas unilaterales, son Bloqueo. una forma de privarle a Venezuela de sus recursos y eso es parte de los principios de los propósitos de la guerra. Mire, yo me quedo también con este comentario que hacía Jocelyn de la reflexión que tenemos que hacer todos, incluso desde casa, cómo formamos a los jóvenes y entender de que la riqueza, quizás el bienestar económico va de la mano con el esfuerzo, con el trabajo, con el estudio y no con el enriquecerse de la manera fácil. Y creo que ahí, como lo decía nuestro libertador, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Así nos despedimos a ambos. Muchísimas gracias. Gracias por esta conversa del día de hoy que nos ha ayudado a aterrizar y a entender un poquito además cómo viene esto pues arrastrándose a lo largo de la historia y que viene siendo además una decisión y una acción individual, como les decía hace un rato, oponerse y rechazar esto en todas las medidas, en todos los espacios donde lo podamos hacer. Nos fuimos. Nos fuimos. Muchísimas gracias. Gracias, Whitney Testa también, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Feliz tarde.